Sí, vamos a ver. Polilínea. Ya estamos Edición de, grabando. edición de polilínea. Arco. Fillet o empalme. Y chaflán. Perfecto. Bien. Así que vamos a arrancar por polilínea. Lo que vimos recién en el programa, cuando dibujé un rectángulo, el rectángulo, para dibujarlo es muy sencillo. Se da un punto inicial, una esquina inicial y una esquina final. Pero tiene una característica. Si yo el rectángulo lo selecciono, se selecciona como una unidad. O sea, las 4 entidades línea que conforman el rectángulo se seleccionan como si fuera una sola. Eso significa que el rectángulo pertenece a un grupo de entidades que se denomina polilínea. ¿Y qué es una polilínea? Es una secuencia de líneas o de líneas y arcos que están pegadas entre sí. Si yo la quiero mover a esta, la selecciono. Le doy un punto inicial y ven, lo puedo mover como una unidad. Hay una orden al lado de línea que se llama precisamente polilínea. Si yo utilizo esta orden para dibujar, lo que dibuje, todas las líneas que dibuje, si las selecciono, ven, quedan pegadas entre sí. Al igual que el rectángulo. La diferencia es que es un dibujo de formas más libres. Yo este dibujo lo puedo modificar si quiero. ¿De qué manera? Haciendo algo que se denomina explosión de polilínea. ¿Qué es esta orden? Este cubo que es como que se está desarmando o descomponiendo. Si yo selecciono la orden descomponer y selecciono la polilínea, le doy Enter, la polilínea pasa a transformarse en sus entidades por separado. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve una polilínea? Y las polilíneas son prácticas, por ejemplo, para calcular áreas. En mi caso, en utilidades, ven, se pueden sacar varios datos, por ejemplo, medir un área. Para medir un área yo puedo seleccionar un objeto específico. Le digo la O de objeto, Enter. Selecciono este objeto y ahí automáticamente me mide el área, el perímetro, todo. Si yo quisiera medir este que es más complejo con esta función, yo tendría que ir a medir área y tendría que ir señalando cada vértice hasta cubrir todo este área. Y Enter, y ahí me midió el área de esta que es muy compleja, este área, y su perímetro. Si yo lo hubiera tenido directamente como polilínea y no como polilínea explotada, esto es como una polilínea, yo podría decirle que quiero medir. Este medir está en utilidades. O sea, le digo medir el área de este objeto
y me lo mide automáticamente. ¿Mm? Y muchas otras funciones no útiles, digamos. O sea, antes Dani, tenían... Sí, per- sí, permiso, les comento una utilidad práctica en el mundo del CNC. Lo que sea, bueno, lo que sea cortes de láser, que hoy están bastante de moda, cortes de láser para materiales no metálicos, o metálicos también, pantógrafos, corte por pantógrafo de metal, o también los metales, corte por chorro de agua, máquinas fresadoras CNC, bueno, para todo lo que sea una máquina CNC, en gran parte de las veces, digamos en el 60-70%, los archivos que se utilizan son DXF, normalmente. Y normalmente todos esos archivos DXF, nosotros los que somos muy técnicos, esperamos que salga de un plano y normalmente no son así, salen de cosas artísticas, de una imagen. Entonces uno termina importando desde algún otro software intermedio archivos en DXF. O sea, hay generadores de archivos DXF. Un caso específico, escaneamos una imagen, lo pasamos por un procesador, ese procesador de archivo nos genera un DXF de ese escaneado y nos genera el contorno. Ese contorno está en una polilínea y normalmente son varias polilíneas una arriba de la otra, entonces uno tiene que ir limpiándolas. Y para ir limpiándolas tiene que manejar muy bien polilínea. Seleccionando en esa misma figura que vos ves bastante compleja, normalmente te aparecen 7 8 polilíneas distintas. Una que es completa, una que es la mitad derecha, otra que es la mitad izquierda. Entonces, hay que tener un muy buen manejo de lo que sea polilínea, ya sea explotándolas, copiándolas, copiando por capas o copiando parte, algunas polilíneas sí y otras no, que eso después se puede ver específicamente. Pero bueno, o sea, la función polilínea en el mundo del CNC es muy utilizado, si no lo que termina haciendo la máquina interpreta que cada polilínea es un recorrido que tiene que hacer. Por lo tanto, cuando tiene que pasar una vez alrededor del rectángulo, supongamos, si tiene 4 polilíneas, pasa 4 veces. O sea, la máquina, si bien visualmente nosotros vemos uno, la máquina interpreta la cantidad de polilíneas que hay detrás. Entonces, ese es un uso bastante intensivo de lo que sea polilínea. claro. Sí, sí. Ese es un uso muy bueno también. Eh, Incluso se puede, si yo tengo, bueno, ya esta polilínea yo ya la generé, pero si me hiciera falta generarla, hay varias maneras de hacerlo. O sea, supongamos que yo tengo este perímetro, lo voy a explotar, ¿no? Lo voy a explotar así está separado. Yo tengo este perímetro y necesitaría, como bien dijo Marcelo, transformarlo en polilínea para que pueda hacer función en un CNC, en un control numérico para hacer un corte siguiendo esta trayectoria. Obviamente no sería así porque tendría que tener esquina más redondeada, todo, pero bueno, supongamos que es esta. Pero tengo todas las líneas separadas. Entonces hay una manera acá de modificar, acá donde dice editar polilínea, yo puedo seleccionar esa orden y acá se me dice, bueno, vamos a editar una polilínea, desígnela. Yo selecciono una línea cualquiera, me dice, no es una polilínea, la quieren transformar en una polilínea y da la opción S que es sí. Le doy Enter y ahí ya se transformó esta línea en una polilínea y me tira un montón de opciones. Entre las opciones que me da, me dice, por ejemplo, juntar. Juntar significa que puedo empezar a pegar otras entidades a esa línea original que transformé en polilínea. Voy seleccionando una por una. Cuando llegué al final, yo le digo Enter y esto se transformó en una polilínea. O sea, recuerden, era polilínea, yo lo exploté, habían quedado todo como entidades separadas. Vamos a repasar.
yo exploté esto, están como entidades separadas, vine a modificar, editar polilínea, selecciono una de ellas, le doy Enter, le digo juntar y empiezo a seleccionar. Ahora capaz que lo puedo hacer, miren, me permite hacerlo así con selección rápida de ventana. Le doy Enter y ya volví a armar la polilínea. Así que vimos polilínea, rectángulo, que es una forma de polilínea, y cómo modificar, o sea, cómo generar, por ejemplo, una polilínea. Otra función que puedo hacer, al editar la polilínea, seleccionarla, fíjense que me dice editar el grosor, o sea, el ancho visual de esa polilínea. Yo puedo seleccionarla y acá le puedo dar, por ejemplo, un grosor de 5. ¿Ven? Y me cambia visualmente el grosor. Esto no tiene nada que ver con el grosor de impresión, ojo, es otra cosa esto. Después nosotros podemos configurar distintos espesores de línea de acuerdo al uso dentro del plano. Esto es nada más es generar dentro del dibujo que estoy haciendo una línea que sea más ancha que las estándar que estoy dibujando. Fíjense el espesor estándar de las líneas y el espesor que hice recién con la polilínea a la cual le engrosé su espesor. Eso tiene algunas utilidades a la hora de dibujar planos que después vamos a ver cuáles son. Lo otro que puedo realizar, que es una de las funciones desde mi punto de vista más útiles que tiene, por ejemplo, si yo quiero dibujar un rectángulo, este rectángulo puede tener una longitud en X, coma, de 200 y 150. Tiene 200 unidades acá. Y 150 unidades aquí. Este rectángulo voy a repetir cómo lo generé con medidas exactas, porque hoy les había mostrado cómo hacerlo de manera así en el aire, digamos, seleccionando dos puntos. Orden rectángulo, primer punto, y después ahí en los cuadraditos que van apareciendo de las coordenadas, el primero de la izquierda es la coordenada X, o sea, el ancho que va a tener, por ejemplo, le puedo decir 220, y en este caso no tengo que usar la letra ángulo porque no estoy dibujando una línea, sino que estoy diciéndole a qué distancia va a estar el otro extremo del rectángulo, entonces hay que decirle coma de teclado. Digo coma 130. Entonces en este caso, el rectángulo tiene 220 por 130. Bien. Este rectángulo, que es una polilínea, yo ahora le voy a dibujar un par de círculos en sus extremos. Acá, por ejemplo, de diámetro 30. Voy a hacerle otro aquí, de diámetro 40. Bien. Supongamos que tengo que calcular el área contenida aquí adentro, lo cual geométricamente es posible hacerlo porque yo puedo calcular el área total del rectángulo y le resto un cuarto de área de cada uno de estos círculos. O sea, haciendo algunas cuentitas yo lo puedo sacar rápidamente. Pero como estos programas están hechos para facilitarnos la vida, digamos, lo que vamos a hacer es generar una polilínea acá adentro. Hoy vimos cómo podíamos generar una polilínea juntando líneas una. Pero acá, bueno, acá hay dos círculos enteros, no es fácil hacerlo. Se puede hacer, pero no es fácil. Hay una orden, aquí, la tercera orden, que se denomina contorno. Esta orden contorno, si yo la selecciono, me va a decir, vos querés crear un contorno. Sí, yo quiero crear un contorno. Que genere una polilínea, sí, que genere una polilínea. Bueno, designa un punto en el área interna donde se va a formar esa polilínea. Entonces yo le digo designar puntos, me ubico
bien adentro del área, recuerden que yo quiero conocer el área interna esta. Entonces selecciono un punto ahí adentro y automáticamente fíjense cómo se sobreiluminó en azul todo el contorno contenido. Si yo le doy Enter, ahí va a ocurrir lo que Marcelo hoy decía, que voy a tener una línea base, pero también voy a tener mi polilínea pegada arriba, digamos. Yo la puedo retirar a esa polilínea si quiero. Le digo mover, me paro aquí arriba, fíjense que el sombreado tiene que corresponder a la polilínea, pues si me paro por acá, el sombreado va a corresponder al rectángulo original, o si me paro acá, ahí. La selecciono, le doy Enter, primer punto de desplazamiento, y puedo llevármelo cómodamente a mi área recién generada. Y ahora sí, a este área, si quiero, puedo calcularle rápidamente, por ejemplo, el área. Entonces le digo que voy a hacer el área. Uno aprieto la letra O, Enter, selecciono este objeto y automáticamente me da el área y el perímetro. De manera muy exacta. Una ayudita. Como cuando yo salgo ya perdí lo que estaba escrito acá abajo en comando, si yo aprieto la tecla F2, me aparecen todas las últimas líneas de diálogo que tuvo el programa conmigo, donde obviamente está el cálculo de área y perímetro. Si yo esto lo puedo pintar si quiero, botón de la derecha, copiar, y me lo llevo a un Word donde tengo que poner ese dato, ¿no? F2. F2 es para ver las líneas de diálogo del programa conmigo. Así que esta orden contorno, fíjense, si yo quisiera calcular este área de acá, puedo buscar contorno, designo el punto de este área interna, Enter, y puedo moverlo si quiero. A ver. Sería como un Pac-Man. Y también podría generar este de acá. Contorno, designar puntos, Enter, y lo puedo mover. En todos los casos, todas estas polilíneas generadas, si quisiera desarmarlas, las puedo explotar sin problema. Y me quedan en partes separadas. ¿Alguna pregunta? Bien. No, Eso nos apunta, igualmente lo van a tener para consultar y cualquier cosa nos pueden consultar a Marcelo o a mí. Ahora lo que vamos a hacer es una función que es súper útil en lo que es el diseño mecánico, que es la función del redondeo o el chaflanado de aristas. Todo objeto con el que un ser humano tiene contacto, tiene que ser uno que salga un cuchillo que está específicamente para cortar. Como digamos nosotros, la resistencia de nuestros dedos, de nuestra piel, es muy limitada, siempre los objetos de uso cotidiano, cualquier objeto, en general tiene superficies suaves, o sea, no suaves, sino superficies que no presenten aristas cortantes, como se dice. Eso tiene que resolverse en cualquier diseño mecánico haciendo un redondeo o un chaflán. No solo es para que no se corten los dedos los seres humanos, sino también por razones de diseño, siempre los redondeos y chaflanes empiezan a encastrar entre sí, o por cuestiones asociadas al movimiento, al calce, a la resistencia de los bordes, siempre tiene que haber un redondeo o un chaflán. Vamos. Ambas órdenes están acá, ¿ven? Empalme o chaflán. Vamos a arrancar por empalme, que sería un redondeo de la esquina. Yo quiero recordar qué tamaño tenía este rectángulo.
220 por 130. Bien. Yo le digo, redondeo, ¿ven? Me aparece acá la línea de diálogo, y acá me da una posibilidad que es radio. Yo puedo programar el radio. Ah, miren, había una función que yo desconocía. Seleccioné redondeo, y acá el cursor me permite habilitar la orden que yo quiero activar. Por ejemplo, radio. Esto tenía 200 por 130, entonces le voy a dar un radio de empalme de 15 unidades. Selecciono este borde, esta línea, digamos, y esta línea, y ahí automáticamente se genera un redondeo de ¿cuánto? De 15 unidades. ¿Mm? Si yo quisiera generar uno más grande acá, de nuevo tomo redondeo, radio, y le digo, qué sé yo, 30 unidades. Seleccionar acá, automáticamente. Mido, radio, 30 unidades. Perfecto. Ahora, las líneas desaparecen, o sea, cuando yo redondeo acá, automáticamente se hace el redondeo y desaparecen las líneas originales. Si yo quisiera preservarlas, esas líneas, por cualquier razón, como deshacer los redondeos, cuando yo selecciono redondeo, hay una orden acá que es recortar, que yo si la activo me da lo posible, recortar o desactivar recortar. Entonces yo le puedo decir desactivar recortar. Si le digo desactivar recortar, y ahora le digo un radio de empalme, radio, me dice, bueno, escribe el radio de empalme 20 unidades. Enter. Primer línea, segunda línea, y ahí se hace el empalme, pero no se recortan las líneas. Quedan las líneas originales, con ese empalme. Es una función muy útil también. Por ahí uno precisa que se mantenga esto, pero sí o sí tiene que aparecer este redondeo. Vamos a hacerlo también de este lado. Redondeo. Una vez que yo desactivé el recortar, que lo desactivé, queda desactivado hasta que yo le diga lo contrario. Al igual que si pido un radio, me queda memorizado el último radio que yo había programado. Pero lo vamos a cambiar, vamos a decir radio 40, de acá hasta acá. Entonces tengo un radio 20, y de este lado un radio 40. Son los dos que programé sin que haya recorte de las aristas. Si yo las quisiera recortar a estas aristas ahora, porque ya no las preciso, utilizo la orden que vimos en la clase pasada, la orden recortar. El filo de corte va a ser este radio, le doy Enter, y selecciono las aristas y ya desaparecieron. En este caso desaparecen rápidamente las dos porque el rectángulo todavía no está explotado, está como una polilínea, entonces desaparecen los dos pedacitos. Y ahí tengo mis esquinas redondeadas con la orden empalme. La otra orden súper útil es la orden chaflán. Chaflán, desde el punto de vista técnico, es un remate de un borde de manera recta. Esto viene más de la época en que, digamos, en la medida que fue evolucionando toda la técnica mecánica de mecanizado, hubo herramientas que permitieron empezar a hacer empalmes, pero si no, anteriormente en general todo era chaflanado porque era más sencillo de hacer y resolver con las herramientas que había. A la vez que en general muchas veces cuando había piezas de la mecánica con bordes rectos se agarraba la lima y se le daba a lima matarle el chaflán. Hacer una curva a lima no es nada fácil, pero digamos, matarle este borde con la lima era bastante más sencillo. Pero igualmente tiene medidas de control, el chaflán tiene toda una definición en sí mismo. Yo, lo primero que me pide, bueno, decirme yo lo primero que voy a hacer es programar la distancia del chaflán. Entonces le digo distancia y me dice, bueno, decime cuál es la primera distancia del chaflán. Yo puedo decirle que 15 unidades.
y decime cuál es la segunda distancia del chaflán. Yo le digo 20, vamos a darle un poco, vamos a darle 30. Enter. Después me dice, decime cuál es la primera línea del chaflán. Esta, y de la segunda, esta. Y ahí automáticamente se hizo el chaflán. ¿Con qué distancias? Con 15 aquí, y 30 aquí, como lo programé. Pero hay que acordarse, si yo programo distancias distintas, cuál va en cada lado, porque de acuerdo a la que cliqué primero es la distancia que primero programé, y la que cliqué de segundo, perdón, es la distancia que segundo programé. Vamos a hacer un chaflán distinto acá. Le digo chaflán, distancia, primera distancia 30, segunda distancia 30, primera línea, segunda línea, ahí está. Bueno, acá se me actualizaron las cotas. 30 por 30. ¿Mm? Al igual que en el caso del redondeo, si yo selecciono la orden y le digo recortar, desactivar recortar, cuando designo la primera línea y la segunda, me quedan activadas las líneas, digamos, no sé, no desaparecen los extremos de la horizontal y la vertical, sino que quedan. Como queda memorizada la última distancia que yo programé, estos chaflanes me los hizo de 30 por 30. No tuve que programar nada. Si yo quiero quitar esa esquina, voy a la orden trim o recortar, selecciono el filo, enter, y automáticamente puedo quitar esa esquina. Muy útiles las dos órdenes estas, súper utilizadas. Estas dos órdenes de fase, que es la que vimos al principio, rectángulo, son todas órdenes muy utilizadas, así que es bueno siempre tenerlas a vista. Y por último, la última orden que vamos a ver en el día de hoy, antes de empezar la parte práctica, es la orden arco. La orden arco está aquí al lado del círculo. Arco, digamos, el dibujo de arco más sencillo es por 3 puntos, ¿no? O sea, el arco es un círculo incompleto, o sea, es un pedazo de círculo, un trozo de círculo. Y tengo varias maneras de dibujar el arco, y acá están definidas, ¿no? Inicio 3 puntos, que es la que hice recién. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar un arco que pase por este extremo, que pase por este otro, y que pase por este otro extremo. Pero también tengo algunas posibilidades bastante interesantes para dibujar arcos con cierto control. Por ejemplo, inicio, fin, dirección. Yo puedo dibujar un arco que se inicie aquí, termina aquí, tengo una determinada dirección, por ejemplo. Este arco es tangente a esta línea horizontal y termina aquí. O sea, es la continuidad de esta línea, y sí o sí es el único arco posible que puede pasar también por este vértice. Lo vuelvo a repetir. Arco, inicio, fin, dirección, pasa por aquí, pasa por aquí, y tiene esta dirección o la opuesta, ¿no? Ese tiene una funcionalidad bastante interesante. Después existe otro que es inicio, fin, radio. Inicio, fin, radio, donde yo puedo decirle a un arco que inicia acá, termine acá, y tengo un radio determinado. Por ejemplo, 20 unidades. No sé si me lo tomo.
arco, inicio, fin, radio. Inicio, fin y radio, 20 unidades, por ejemplo. Capaz que no llega a 50. Ahí está. 20 no me daba. No me daba la distancia para unir esos dos vértices con radio 20. Así que le puse 50 y ahí sí, fíjense, tracé un radio que pasa por ese vértice, por este otro, y tiene un radio 50. Esa función también es muy útil. Por ejemplo, si tuviéramos, bueno, este rectángulo que tiene, ahora vamos a rehacerle las esquinas. Vamos a rehacerle las esquinas, pero con un chaflán de distancia 0. Este con este. No me va a permitir. Voy a borrar esto. Entonces, chaflán de distancia 0, enter. Primera y segunda. No, ¿saben por qué no lo hace? Porque está el recortar desactivado. Recortar, activar, recortar. Ahí está, ahora sí. Esta con esta. Esta con esta. Y esta con esta. Bien. ...130 unidades. Si yo quisiera hacer un círculo, si esto fuera un tanque, por ejemplo el cuerpo de un tanque, y quisiera rematar con una curva perfectamente tangente a la línea superior y a la línea inferior, el radio de esta curva sería 130 dividido 2, o sea, estamos hablando de 65. Se puede utilizar arco, inicio, fin, radio, inicia acá, termina acá, y tiene un radio de 65. Y ahí me quedó perfectamente tangente. ¿Cómo sé que es tangente? Porque si selecciono este arco, su centro pasa justo por el inicio de ambas líneas, o sea que está hecho perfectamente tangente. ¿Cómo lo podría haber fabricado también? De la siguiente manera. Inicio, fin, centro. O centro, inicio, fin. Digo que en este caso me pide primero el punto central del arco. Entonces le digo que es el punto medio. Luego me dice el punto inicial, que es acá, y el punto final, que es acá. Ahí también me dibujó el arco sin necesidad de conocer el radio, sino sencillamente diciéndole que el centro va a estar ubicado sobre la mitad de esta línea vertical y pasa por acá y pasa por acá. Son dos maneras para poder dibujar, digamos, el mismo arco. Después las otras funciones las pueden ir practicando, pero no son tan utilizadas. A ver si quedó algo. Arco. Incluso ahí en el apunte ustedes van a ver distintas opciones. Y hasta acá llegamos con los temas del día. Así que, Marce, si querés detener la grabación. Ahora lo que voy a hacer